Pues qué bueno, una vez más que estás aquí, Dios te bendiga. Y pues vamos a hacer una reflexión acerca de este día. Hoy el mundo recuerda muchas partes del mundo se recuerda la resurrección del Señor Jesús. Se hacen hasta escenografías en muchas iglesias a lo largo del mundo. Y vamos a hablar de este tema, acerca de la resurrección del Señor Jesús. Y yo titulé esta enseñanza, La tumba está vacía. Leía estos días una noticia de los lugares emblemáticos de Jerusalén, como en este tiempo, en Semana Santa, son muy visitados. Hay muchas representaciones de lugares donde supuestamente pasaron acontecimientos importantes que menciona el Nuevo Testamento acerca de la vida del Señor Jesús. Y hay un lugar donde se cree es una basílica o una iglesia, pues donde se cree que el Señor Jesús fue crucificado. Y esta iglesia pues tiene varios siglos, ha estado, como ustedes saben, a lo largo de la historia. Jerusalén ha sido poseída o conquistada por diferentes gobiernos, diferentes países, y han tenido pues dominio sobre Jerusalén en diferentes etapas de la historia. Y ha habido grupos que tuvieron dominio sobre Jerusalén y empezaron a edificar ciertos lugares. Y en especial esta basílica fue puesta para conmemorar supuestamente que es ahí donde el Señor Jesús fue crucificado. Y a lo largo de la historia se lo han estado peleando. Ahora hay una ley internacional que ya después se pusieron de acuerdo, y esa pues la tienen tres grupos diferentes de iglesias. Están los católicos, están ortodoxos y otros grupos, y se la van rotando los horarios. Y escuchaba que ni siquiera ellos tienen posesión del lugar. Y hay dos familias de musulmanes que por siglos, por generaciones, son los que tienen las llaves de las puertas. Ni siquiera ellos las tienen. Ellos son las que la abren y la cierran, y ha habido conflictos, se han peleado adentro, afuera de ese lugar. Y pues ver cómo estos lugares se han peleado por ellos. Y en cambio los discípulos, que sí conocieron esos lugares, que sí sabían dónde el Señor Jesús había sido crucificado, dónde había nacido, dónde había puesto, dónde fue su tumba, ellos no se pelearon por esos lugares. Ellos no crearon conflicto, ni los pusieron como lugares especiales, no pusieron placas especiales donde se decía que ahí había muerto Cristo o que ahí había nacido. Ellos no se enfocaron en los lugares físicos, ellos se enfocaron en predicar el Evangelio. Y ellos dieron sus vidas no por un lugar donde el Señor Jesús nació, o por un lugar donde murió, o por un lugar donde supuestamente fue puesto, o la tumba. Ellos no pelearon por esos lugares, ellos pelearon por los corazones de las personas para que pudieran conocer a Cristo, que era lo importante. Y con el pasar de los siglos, pues no se sabe si realmente esos lugares son los correctos. No se sabe si realmente donde esté esa basílica que tanto se pelean, realmente ahí Jesús murió. No se sabe, no es irrelevante, no es importante. O que si vas a Jerusalén y ahí está la basílica de la Natividad, donde Jesús nació, tampoco es relevante, porque ni se sabe si es o no. Los lugares físicos no son importantes, es el mensaje. Es el propósito de lo que el Señor Jesús hizo. Lo que nosotros anunciamos no son lugares, no son piedras, no son edificios, sino es un mensaje de salvación de la obra que el Señor Jesús hizo a través de su sacrificio. Y te decía, precisamente hoy se conmemora o se recuerda que el Señor Jesús resucitó, y ese sí fue un hecho. Tal vez no fue exactamente este domingo, pero sí por estos tiempos según los calendarios judíos. Pero tampoco la fecha es relevante, lo importante es que sucedió.
y que sí pasó. Y quiero que vayamos a Lucas capítulo 24, verso 1. Y dice así la escritura: en el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí que se pararon junto a ellas dos varones, con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, bajaron el rostro a la tierra. Les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando estaba aún con ustedes en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, y que sea crucificado y resucite al tercer día. Un gran acontecimiento, por supuesto. La resurrección del Señor Jesús es un hecho sobrenatural, inexplicable de manera científica, sin precedente alguno, porque sí, hubo muchas resurrecciones anteriormente al Señor Jesús, ya tal vez ha habido algunas después, pero todas esas personas que han resucitado murieron otra vez y fueron puestas en una tumba, y sus cuerpos se fueron corrompidos y se hicieron polvo. Pero el Señor Jesús no. Al tercer día resucitó. Algo impactante, algo que nos deja perplejos, como decía aquí, las mujeres se quedaron perplejas de esos acontecimientos. Y sí, pues todo esto que conlleva en la resurrección del Señor Jesús. Pero más allá de todo este milagro, de todo este hecho importante de la resurrección del Señor Jesús, eso no es todo, sino que demuestra algo su resurrección. Algo implica su resurrección. No es solamente el hecho de hacer un milagro. No es un milagro más de los milagros que hizo el Señor Jesús, de cómo cuántos sanó a ciegos, a leprosos, Él mismo resucitó muertos. Esto iba más allá de un milagro, de un hecho sobrenatural. Y quiero que vayamos a 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Y esto nos habla la Escritura acerca de la resurrección del Señor Jesús, ya siendo un hecho enseñado. Ya no solamente leíamos en Lucas, lo pone como ese hecho histórico, acontecimiento cuando Él resucitó. Aquí el apóstol Pablo ya nos da una explicación. Y vean lo que dice, 1 Corintios capítulo 15, verso 20. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. O sea, primicia de los muertos, ¿verdad? De los que han muerto y ha resucitado. Es el primero que ha resucitado para no morir jamás. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. ¿Qué nos explica aquí? Es un hecho único, peculiar, que no tiene que acontecerse muchas veces, no tiene que repetirse muchas veces, solamente pasó una sola vez. Una sola vez el Señor Jesús fue crucificado, una sola vez fue puesto en una tumba, y una sola vez pudo resucitar de entre los muertos. Así como sucedió en el huerto del Edén, una decisión, ¿verdad? Un solo hecho, una sola desobediencia, un solo acto juntamente entre Adán y Eva hizo que entrara la muerte a toda la raza humana, a todos los seres humanos. Pues en la misma equivalencia, el apóstol Pablo pone la resurrección del Señor Jesús y dice: por Él, por su resurrección, ahora todos podemos tener vida eterna. Todos somos vivificados en Cristo por ese hecho que Él hizo de haber resucitado de entre los muertos. Lo que el Evangelio anuncia no solamente es la muerte del Señor, no solamente se enfoca, a veces vemos las películas y sí, es un evento doloroso, difícil ver cómo el Señor Jesús muere, pero pues en un sentido todos los seres humanos mueren y Jesús murió también. Claro, bajo ciertas circunstancias especiales.
Pero el hecho más relevante, juntamente con su muerte, es su resurrección. O sea, todos mueren, todos se ponen en una tumba, todos se corrompen sus cuerpos y se desintegran. Pero el Señor Jesús no. Al tercer día, antes de que su cuerpo empezara a descomponerse, Él resucitó y venció a la muerte. Ese es el hecho trascendental que nos habla la Escritura acerca de su resurrección. Por eso tenemos que predicar juntamente con su muerte la resurrección. Es el hecho por el cual nosotros podemos tener fe en el perdón de nuestros pecados, en el hecho de la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Vamos ahí mismo en 1 Corintios capítulo 15, pero vamos ahora al verso 3. Y aquí, una vez más, Pablo nos explica más acerca de la resurrección del Señor Jesús. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí. Esa es la enseñanza, ¿verdad? Una enseñanza es una doctrina, lo que nosotros predicamos, proclamamos, es un hecho sobre un hecho que aconteció hace 2000 años, pero no simplemente es un hecho en la historia, sino es algo que impactó la historia, que impactó la vida de todos los seres humanos, y es por eso que aquí Pablo lo explica. Dice que recibí que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que Él fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Sabes? La predicación de los discípulos, lo más fuerte que ellos tuvieron, y ellos fueron testigos juntamente con Pablo, fue ese gran testimonio de ver a Jesús resucitado. Imagínate qué impacto les causó a ellos. Ellos habían visto otros resucitados. Los apóstoles fueron testigos de aquella ocasión cuando el Señor Jesús resucita al hijo de una mujer viuda y lo levanta, y lo vieron, fueron testigos de Lázaro, pero después vieron pues ningún acontecimiento esencial, ¿verdad? Sí, resucitaron, eran los mismos, hablaban igual, pero en el caso del Señor Jesús, su misma resurrección fue impactante, porque cuando Él resucita, después los discípulos no lo pueden reconocer, su cuerpo era diferente. Aparecía en medio de un cuarto cuando ni siquiera estaban las puertas abiertas. Hubo acontecimientos especiales y ese fue el impacto que les causó a ellos. Por eso ellos dan testimonio, y aquí el apóstol Pablo lo dice, nosotros somos testigos de ese hecho, porque aún el apóstol Pablo también vio al Señor Jesús resucitado, habló con Él, y esa fue la predicación, ese fue el énfasis que tuvieron. Sí vieron su muerte, sí vieron cómo ellos estaban acostumbrados como judíos a ver esos sacrificios que se hacían en el templo, y vieron cómo el Señor Jesús pues simbolizaba también esa oveja, de cómo estaba muriendo por nuestros pecados. Pero cuando Él resucita, las cosas cambian, y el mayor testimonio que ellos daban es de la resurrección de Jesús. Ellos no estaban predicando a un Cristo muerto, no estaban predicando simplemente una doctrina, no estaban predicando simplemente una historia que les habían platicado. Ellos daban testimonio de que Jesús había resucitado, porque ellos lo vieron, y por eso estaban dispuestos a dar su propia vida por un testimonio que ellos vieron real. Ellos vieron a Jesús resucitado, y por eso estuvieron dispuestos aún a ir a la cárcel, a ser azotados, a dar sus propias vidas, testificando que Jesucristo había resucitado y que en su resurrección nosotros tenemos vida eterna. Tan fundamental e importante era esto, que la doctrina de la resurrección fue una de las doctrinas que acompañó a la predicación del Evangelio en los momentos más épicos, ¿verdad? Como la primera predicación del apóstol Pedro, cuando él ya por primera vez, ya sin el Señor Jesús, ya habiendo ascendido a los cielos, después de estos 40 días, donde los discípulos pudieron ver al Señor Jesús y platicar con Él ya resucitado. ¿Qué es el énfasis que ellos dan en su primera predicación? Pues el énfasis era lo más importante, la resurrección
del Señor Jesús, ese gran acontecimiento. Y vean lo que dice aquí, vamos a Hechos capítulo 2, verso 29. Y aquí en su predicación del apóstol Pedro, una de las cosas que menciona es Jesús resucitó. Por supuesto que resucitó, su tumba está vacía. Y vean lo que dice Hechos 2:29, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy, pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. O sea, ese era el énfasis de la predicación de los apóstoles. Nosotros somos testigos de que Jesucristo ha resucitado. No solamente murió, no solamente fue esa oveja sacrificada, y ellos cuántas veces vieron esas ovejas sacrificadas quemarse y pues no resucitaban esas ovejas, ¿verdad? Las ovejas simplemente eran un símbolo, por eso cada año se tenían que estar sacrificando a cada rato esas ovejas por el pecado del sumo sacerdote, del pueblo, porque esas ovejas no resucitaban, ellos no tenían esa experiencia de la resurrección, simplemente sabían que un animal moría por ellos en su lugar. Pero el Señor Jesús sí muere, es esa oveja, ese cordero sacrificado, pero al tercer día resucita y ellos son testigos y lo hablan, porque el significado de la resurrección, te decía, no es simplemente un gran milagro, sino el hecho de lo que pasó al resucitar el Señor Jesús. La primera predicación, te decía, de sus discípulos fue confirmar que Jesús se había levantado de entre los muertos. Y efectivamente, o sea, ellos como testigos, ellos vieron que Jesús murió. Ellos estaban ahí junto a la cruz. Hubo testimonios de que Jesús realmente murió. No quedó desmayado como algunos dicen, sino Él murió, expiró. Su alma se salió de su cuerpo como le pasa a un muerto. Pero la muerte no lo pudo retener, porque no pudo vencer el poder que había en él a través del sacrificio que había hecho. Le quitó el poder a la muerte para que la muerte ya no pudiera tener ese poder sobre el hombre. Su resurrección muestra una victoria. Ahora, este es un hecho, es una batalla. Jesús estaba peleando contra un enemigo de la humanidad que era la muerte. Y Jesús venció. Y en esa batalla hay una victoria. Y si hay una victoria, entonces, ¿qué significa? Cuando alguien regresaba a un pueblo después de una gran batalla y ellos fueron vencedores, ¿qué significaba esa victoria? Cuando regresaban a ese lugar, bueno, pues que un enemigo había sido vencido, porque habían salido a pelear. Y que cuando ellos regresaban victoriosos y entraban por la ciudad, dijeron, bueno, entonces el enemigo fue vencido, derrotado. Segundo, se ha recuperado o se ha ganado un terreno por el cual se peleó. Y tercero, pues ya que vencieron, entonces hay un gran botín. Y entonces traían ese botín, lo repartían entre los mismos soldados y también bendecía al pueblo. Entonces así con la victoria de Cristo también ha sucedido lo mismo. Un enemigo ha sido vencido, un territorio ha sido ganado, recuperado, y ahora hay un gran botín por ese sacrificio que hizo el Señor Jesús en la cruz. ¿Cuál es el enemigo que ha sido vencido? La muerte. La muerte es un enemigo. ¿Qué pasó cuando Adán y Eva pecaron? Dice, morirás, y entró la muerte. Y el hombre murió. ¿Y qué dice ahora la Escritura? En 1 Corintios, vamos ahí mismo, capítulo 15, verso 54, segunda parte. Dice, absorbides la muerte en victoria. Absorbida es la muerte, derrotada. Ya no queda nada de la muerte porque el Señor Jesús ha vencido sobre ella. Y ahora le pregunta, ¿dónde está muerte tu aguijón?
A ver, con tu poder, dice, ¿dónde está muerte tu poder? ¿Dónde está la destrucción que causaste al ser humano? La muerte, la separación de Dios, ¿dónde está? Ya no puedes hacer nada. ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? ¿Por qué? Porque el hombre, el diablo, a través de la tentación con Adán y Eva, pues afectó al ser humano al hacerlo caer. Dice ahora, pues ya no hay más. El Señor Jesús venció. El pago fue dado para que la muerte ya no tenga más poder sobre la humanidad. La muerte ya no tiene dominio. Tú puedes decir, bueno, pero morimos. Pero no es solamente la muerte física, es la muerte eterna. Ya no tendremos que morir eternamente. Romanos 6:23 dice ahí, no lo leas, se lo voy a leer solamente. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué pasó? La muerte ha sido vencida. Ya no hay más muerte que nos pueda dominar porque el Señor Jesús la venció, resucitó. La muerte no lo pudo retener a Él. Él es la primicia resucitada entre los muertos y quiere decir que todo aquel que muera, porque el Señor Jesús finalmente murió. Y es necesario, dice el apóstol Pablo, es necesario que todos los hombres mueran y después de esto el juicio. Todos tienen que morir. Tal vez cuando sea el arrebatamiento, entonces estaremos transformados, pero finalmente es una muerte. Todos mueren, hasta el Señor Jesús murió físicamente, pero la muerte no lo pudo retener y la venció. Y ahora Él venció esa muerte. Y si Él resucitó y sus discípulos lo vieron resucitado, también nosotros vamos a resucitar juntamente con Él. Cristo el Señor murió, derramó su sangre inocente de pecado y con ella pagó la consecuencia de nuestros pecados, que es la muerte. Él le pagó el precio para que nosotros ya no muriéramos y pudiéramos tener vida eterna. Pero si no hubiera resucitado, ¿qué hubiera pasado si Jesús no resucita y solamente muere por nuestros pecados? Como aquella oveja que era sacrificada y decían, bueno, ahí están los pecados, ya murieron, somos libres. Pues entonces ese sacrificio tendría que haber habido otros Cristos. Muchos Cristos y solamente hay uno. No hubiéramos seguido nuestros pecados. De hecho, el mismo sacrificio de la oveja no limpiaba al pueblo de sus pecados. Simplemente era un símbolo. La oveja permanecía muerta, se quemaba. No resucitaba, no se había vencido a la muerte todavía, porque el animal moría y solamente había un derramamiento de sangre. Y efectivamente con el Señor Jesús hubo un derramamiento de sangre. Su sangre fue derramada, fue expiado el pecado, pero había entonces, como este sí fue efectivo, hubo un resultado. No era solamente un símbolo de que Jesús moría, no, Jesús moría realmente y su sangre limpia nos perdonaba. El pago fue dado por nuestros pecados y así nuestros pecados fueron perdonados y la muerte fue vencida. Si Jesús no hubiera resucitado, entonces no sé dónde está el pago, pero como sí se pagó, entonces Jesús pudo vencer a la muerte. Si Jesús no hubiera resucitado, dice el apóstol Pablo, seguiríamos en nuestros pecados. Pero Jesús resucitó como consecuencia de que su pago fue efectivo. Ese es el documento que aprueba que nuestros pecados han sido realmente perdonados. Su resurrección. Hay un documento, ¿cuál es? Jesús resucitó. Si tú estás en duda, si tus pecados han sido perdonados, pues hay una tumba vacía que demuestra que el pecado ha sido vencido por el Señor Jesús y ahora nosotros como territorio tenemos la vida eterna. ¿Qué ganó para nosotros el Señor Jesús? La vida eterna, lo que habíamos perdido. Recuperó la vida eterna, el propósito eterno que Dios tenía con nosotros fue recuperado por Cristo. Ahora nosotros tenemos vida eterna. Fue vencida la muerte, se pagó. Por eso Jesús pudo levantarse de entre los muertos porque dio el precio. Y por quien ha pagado por todos aquellos que crean en Él, también pagó el precio. Miren, vamos a 1 de Juan,
capítulo 5, verso 11. ¿Qué hemos recibido? ¿Cuál es el territorio que Jesús recuperó? Pues nuestra vida eterna. Vamos a vivir eternamente en Cristo Jesús. Dice que Él es la primicia de entre los muertos. Por su resurrección es que ahora nosotros, todos los seres humanos, van a resucitar. Ve 1 de Juan capítulo 5, verso 11. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El testimonio es que nos ha entregado vida eterna. Tenemos vida eterna. Ya existimos, estamos en la tierra. Tú la puedes ver en un espejo y dices, yo existo. Tú piensas, tú te mueves, tú platicas, tú accionas. Pero pues todos piensan en que pues un día van a morir. Tú tuviste a tus padres y tal vez ya murieron. Tú tuviste a tus tíos y ya se murieron. Viste parientes, amigos tal vez que ya han muerto. Y dices, existieron pero ya no están más. ¿Y qué puedes pensar? Bueno, un día voy a dejar de existir. Pero no. Jesús venció a la muerte y ahora podemos existir eternamente. Ahora en Cristo existiremos eternamente y a su lado estaremos. Esa es la vida eterna. Tú no vas a morir. Todos van a morir físicamente. Pero ¿qué va a pasar después de esa muerte física? Tendrás vida eterna. Por eso nuestra perspectiva debe ser diferente. Soy eterno. Porque Jesús es eterno. Yo también soy eterno. Así como la tumba del Señor está vacía, todas las tumbas que hay en la faz de la tierra serán vaciadas. Porque todos serán levantados porque Jesús venció a la muerte. Ahora, tristemente, unos existirán para una muerte eterna y otros existiremos para una vida eterna. Ese es el territorio que tenemos ahora. Hay vida eterna, existiremos. Jesús derrotó porque dio el precio para que el hombre vuelva a tener vida eterna. ¿Y cuál es el botín? Tenemos un territorio, tenemos vida eterna, pero ¿qué botín tenemos? Algo se recuperó, nos fue robado, tal vez el enemigo lo tenía, y el botín que tenemos ahora son las bendiciones y promesas que Dios nos ha dado. Hemos recuperado el botín que se nos había quitado y la maldición fue cambiada por bendición. Y ahora tenemos las bendiciones de Dios en nuestra vida. Y vea lo que dice 2 Corintios 2:10. No lo busques, te lo leo. Porque todas las promesas de Dios son sí en Él y amén. Porque de nosotros, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. O sea, todas las promesas de Dios son sí. Ese es nuestro botín. Ahora tú puedes orar y pedir algo a Dios y Dios te lo va a dar. Porque es tu botín, porque Jesús lo ganó. Para nosotros alcanzamos esas bendiciones. Por eso dice la Escritura, somos más que vencedores en Cristo Jesús, porque el Señor Jesús venció a la muerte, y al vencer a la muerte nosotros ahora tenemos el botín que Él ganó, que son todas las bendiciones, y en el nombre del Señor Jesús yo puedo pedir todo lo que yo necesito y lo voy a recibir, porque todas las promesas de Dios son sí y amén. Ese es nuestro botín. Tienes bendiciones que tú no ganaste. Me acuerdo como aquella expresión cuando Dios le dice al pueblo de Israel, mira, te voy a dar una tierra y tú vas a tener casas que no edificaste. Vas a cosechar campos que tú no plantaste. Vas a tener objetos que tú no hiciste. Esa es la promesa que yo te doy. Y nosotros ahora, ¿qué tenemos en ese botín? Pues las promesas de Dios que no ganamos nosotros. ¿Qué podemos hacer para que Dios me dé una promesa? ¿Qué puedo hacer para ganarme el favor de Dios?
ya lo hizo Cristo por nosotros. Por eso yo me acerco a la casa de Dios, yo me acerco a la presencia de Dios, yo me acerco a la gloria de Dios en el nombre de Jesús, y entonces soy aceptado por lo que Jesús hizo, por la sangre que el Señor Jesús derramó en la cruz. Por eso ahora yo tengo el privilegio de alcanzar ese botín. Tú tienes un botín. Por eso que el Señor Jesús ganó, porque Él resucitó, Él realmente venció a la muerte. Más que un milagro sorprendente que Jesús salió de la tumba, es lo que sucedió. ¿Por qué salió de la tumba Jesús? ¿Por qué Jesús pudo vencer a la muerte? Porque pagó el precio. Porque con su sangre fue pagado el precio de la muerte. Y ahora la muerte ha sido vencida y no tiene más potestad sobre nosotros. Y ahora nosotros en Cristo tenemos vida eterna. Eso es lo que significa la resurrección de Jesús. Por eso es necesario que haya resucitado. O sea, ¿qué demuestra? Te decía, la resurrección de Jesús es el vale que Dios da de que mis pecados han sido perdonados. Que funcionó el sacrificio de Cristo. El que Jesús haya resucitado de entre los muertos quiere decir que funcionó, que su sangre es válida para perdonar los pecados de todo el ser humano, porque Él los llevó en la cruz. Fue pagado el precio, y por eso ahora nosotros tenemos vida eterna en Él. Eso es lo que significa la resurrección del Señor Jesús para nosotros, y es lo que damos testimonio. Es más, dice la Escritura, de acuerdo a Romanos 10:9, y velo buscando, Romanos 10:9, nadie puede ser salvo sin creer en la resurrección física del Señor Jesús. ¿Qué es lo que confesamos? Lo que los discípulos testificaron. Y que nosotros, una vez que recibimos a Cristo, testificamos: Jesucristo está vivo. Eso es lo que podemos decirle al mundo. No te hablo de una doctrina, no te hablo simplemente de una religión, te hablo de Jesús que ha resucitado, que venció a la muerte, y ahora tengo yo el privilegio también de tener vida eterna, y tú también lo puedes tener. Ve lo que dice Romanos 10:9, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, ¿qué será? Serás salvo. Tengo que creer en su muerte, pero también tengo que creer en su resurrección, porque es la evidencia de que su sacrificio fue válido. Las ovejas no resucitaron, no era válido, era momentáneo, era simbólico, simplemente era temporal, era un pagaré que se iba a pagar después y que Jesús ya pagó, y ahora sí la deuda ha sido cancelado. Quiero que vayamos a los Corintios capítulo 15, otra vez, verso 16. Y aquí el apóstol Pablo explica, ¿qué hubiera pasado si Jesús no resucita? Si solamente muere en la cruz, su sangre es derramada, esa sangre limpia, esa sangre que no cometió ningún pecado, que fue derramada en una tierra indigna. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no resucita? Ve lo que dice. 1 Corintios 15, 16. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. ¿Por qué dice esto el apóstol Pablo? Si ya murió Jesús, si ya derramó su sangre. Porque entonces, si la muerte no era vencida, ¿para qué se llevó a cabo ese sacrificio? Entonces, ese sacrificio no era válido. Si Jesús no resucita, seguíamos en los pecados, porque no fue saldada la deuda. Dice verso 18, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. O sea, todos los que creyeron en Jesús también no tienen vida. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pero ¿qué dice más adelante? Cristo sí
resucitó. La evidencia de que su sacrificio fue bueno y fue válido. ¿Y qué quiere decir? Si el sacrificio de Jesús fue válido, entonces quiere decir que yo soy perdonado, que todos mis pecados han sido perdonados, y entonces puedo creer en la vida eterna y creer que mi nombre está anotado en la vida eterna, porque Jesús resucitó y su tumba está vacía. Por eso puedo creer que mis pecados son perdonados. Y por último quiero leerte Juan capítulo 17, verso 3. ¿Qué es la vida eterna? Te decía, finalmente, ahora todos van a resucitar, ¿verdad? Jesús es la primicia de todos los muertos, y todas las tumbas van a ser vacías, como dice Apocalipsis. Dice, el mar entregará a sus muertos, las montañas, todos los lugares donde la gente ha muerto, donde su polvo está ahí, van a resucitar. Te decía, unos para muerte eterna, otros para vida eterna. Entonces, ¿qué es la vida eterna? Si todos van a resucitar, todos van a seguir existiendo. ¿Qué significa la vida eterna? ¿Qué es esa vida eterna que Jesús ha ganado para nosotros? Lo dice el apóstol Juan en el capítulo 17, verso 3. Dice, y esta es la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Dios, tener a Dios en nuestra vida, vivir con Él eternamente. Esa es la vida eterna. Fuera de eso, lo demás es muerte eterna. Cierra tus ojos un momento. El mundo recuerda la resurrección. La gente ve películas, la gente aún escenifica este hecho histórico que pasó hace 2000 años. Unas mujeres fueron a la tumba y la tumba estaba vacía. Y el Señor Jesús apareció, no solamente a esas mujeres, ni a los apóstoles, sino a muchos otros hombres. Hay testimonios, hay testigos de que Jesús resucitó. Pero, ¿qué podemos decir nosotros después de 2000 años? Soy testigo. Podías predicar igual que predicaron los discípulos. Eres testigo de que Jesús ha resucitado. Si tú has tenido una experiencia personal con Jesús, eres testigo de que Jesús está vivo. Porque lo hemos experimentado en nuestra vida. Y nosotros al predicar el Evangelio, como dice el apóstol Pedro, que nuestra fe aún es más valiosa, porque no vimos a Jesús resucitado, pero creemos que ha resucitado. Y lo sabemos por las experiencias que hemos tenido. Porque en nuestro corazón el Espíritu Santo da testimonio de que Él está vivo, y lo sabemos. Por eso cuando predicamos el Evangelio, no decimos quizás haya resucitado Jesús, tal vez, no estoy seguro, puede ser. No. Si tú predicas con un tal vez, no has tenido una experiencia personal con Jesús. Te podemos decir lo que hemos creído en Él: Jesús está vivo. Su tumba está vacía. Nunca he ido a su tumba. Nunca he ido a Jerusalén, pero sé que esa tumba está vacía, porque yo he experimentado a Jesús en mi vida. No lo he visto con mis ojos físicos, pero lo he visto en mi vida. Lo he visto en los hechos importantes de mi vida. En mi corazón lo siento cada día. Lo he sentido cada vez que doblo mis rodillas ante Él. He visto que es eficaz su sacrificio, y por eso resucitó. Y ese es el testimonio. Porque todo lo que le pido al Padre en su nombre lo he recibido. Hay muchas cosas que testifican de nuestra vida que Jesús está vivo. Y así como los discípulos, nosotros también decimos: cree en un Jesús vivo. No te estoy platicando una historia, un cuento de un hombre que existió hace 2000 años. Te hablo de un hombre que está vivo después de 2000 años. Y está sentado a la diestra del Padre,
y yo conozco que vive, porque le he escuchado en mi corazón, he visto su obra en mi vida, he visto su nombre poderoso en mi vida, he visto sus hechos poderosos en mi vida y puedo testificar que Jesucristo está vivo. Y hay una victoria, una gran victoria que Él ganó con su resurrección. Al morir derramó su sangre limpia por mis pecados y fue eficaz su sangre para que ahora Él pueda vencer a la muerte, y ya la venció por mí. Y en esa victoria Él venció a ese enemigo, a la muerte. Ya no temo a la muerte porque ya no tiene poder sobre mí. Él ganó un territorio, la vida eterna. No solamente para existir eternamente, sino para conocer al Dios eterno que creó todas las cosas. Y a Jesús, su enviado, su Hijo único, mi Salvador y mi Señor. Y ahora tengo un botín, un gran botín en su nombre, que puedo pedir todas las cosas que yo necesito en su nombre y las voy a tener, porque todas las promesas en Cristo Jesús son sí y amén. Eso es lo que Jesús ganó con su resurrección, un gran milagro, pero más inexplicable científicamente, inentendible a mi mente, pero es un hecho verídico. La tumba de Jesús está vacía porque su sacrificio fue efectivo. Y si la tumba de Jesús está vacía, quiere decir que mis pecados han sido perdonados y soy acepto para Dios y tengo vida eterna y pasaré la eternidad desde ahora con Dios, con Él y con su Espíritu. Amén.